Listo, estamos listos para comenzar. Muy buenas noches a todos. Agradezco enormemente su presencia a esta de las, así que parte de las conferencias y talleres que hemos ofertado para Escuela para Padres. El día de hoy tenemos el tema Bases para una sexualidad sana, dirigida a padres de familia, principalmente de kinder primaria, aunque ciertamente la información sobre la sexualidad y su ejercicio sano siempre tiene tema en todas las edades. Quiero presentar formalmente a Regina Novello, quien es nuestro ponente el día de hoy. Ella es bióloga, educadora sexual, terapeuta breve, tiene un posgrado en prevención de abuso sexual infantil, es autora de varios libros y concretamente el más relevante que queremos destacar hoy tal vez es Tu hijo a un clic de la pornografía, sabes qué hacer. Muchísimas gracias, Regina, por estar aquí. Gracias, Sandra, por haber hecho toda la labor de organización de esta conferencia. Y pues no quisiera esperar mucho más para iniciar nuestro tema de esta noche. Quiero informarles que estarán apagados los micrófonos, sin embargo el chat está abierto por si quieren hacer algún comentario y con base en el número de preguntas veremos si hay necesidad de extender esta jornada a una de preguntas y respuestas de manera abierta y directa con nuestra ponente del día de hoy, Regina. Muchas gracias, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias, Marifer, muchas gracias, Sandra, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad, es un honor para mí estar con esta comunidad porque fue una de mis primeras comunidades, ¿no? Con las que inicié justo como educadora sexual hace muchos años definitivamente, y me da mucho gusto regresar aquí. Me siento muy contenta de hacerlo. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el tema de sexualidad. No es un tema fácil. No nos hablaron sobre sexualidad cuando éramos chicos. Siempre fue, o la mayoría de las veces, un tema tabú, un tema en donde nos sigue moviendo muchas cosas. Y sobre todo, que cuando uno es padre de familia, yo soy madre de dos, tengo dos hijos, ¿no? Todo lo que no trabajaste tu infancia se mueve, ¿no? En el momento en que somos padres, madres de familia. Entonces, vámonos directos al tema, vamos a hablar de la sexualidad. Me encantaría poder dar una visión distinta de lo que es la sexualidad infantil y alejarnos de que la sexualidad del adulto, del adolescente, es lo mismo que la sexualidad infantil. Voy a compartir mi pantalla. Voy. Ya lo he ensayado, me va a salir y aquí estamos. Perfecto. Pues vamos a hablar justo de estas bases para una sexualidad sana en los primeros años de vida. Voy a hablar principalmente de lo que es la primera y la segunda infancia. La primera infancia abarca de los 0 años a los 7 y la segunda de los 7 años a la entrada de la pubertad. Ya cuando está la pubertad, estamos hablando de una adolescencia que se va hasta aproximadamente los 19 años y de ahí para adelante es la vida adulta. Entonces, para poder ubicarnos bien en la etapa de vida en la que vamos a estar. ¿Qué es sexualidad? Empecemos por ahí, para poder definir y saber desde qué modelo hablo yo en el momento en el que estoy tocando el tema de sexualidad. La definición que yo utilizo es la del doctor Eusebio Rubio. El doctor Eusebio Rubio fue el presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y él nos propone un modelo holónico o sistémico de la sexualidad. Esta definición es la aceptada por la UAS. ¿Por qué? Justo porque considera al ser humano de una manera integral. ¿Qué nos dice el doctor Rubio? Pues que la sexualidad es lo que a cada persona le significa su capacidad de amar, de sentir, de reproducirse y de existir como hombre y como mujer. Es decir, cada persona va construyendo su propio significado de sexualidad a lo largo de la vida. Para cada persona significa algo diferente. Significa algo diferente el establecer un vínculo afectivo o el poderse relacionar con los demás, ¿no? Y el doctor Rubio propone 4 componentes que también les llama holones, les llama partes de la sexualidad y que se van construyendo justo desde el momento del nacimiento. ¿Cómo? Pues el niño o la niña van teniendo experiencias de vida, se va dando un significado a esa experiencia,
y con ese significado se construye el propio significado de sexualidad. ¿Cuáles son estos 4 componentes? Vínculos afectivos, lo que a cada persona le significa relacionarse con los demás, con los que son de su misma edad, con los que son más grandes, con los que son más chicos. Somos seres sociales, no podemos vivir solos. Un bebé al que no se le atiende, pues es un bebé que no va a poder sobrevivir. Necesitamos del otro. Cómo aprendemos a relacionarnos con los demás es parte de nuestra sexualidad. El género. El género, por supuesto que tiene que ver con el sexo biológico con el que nacemos, el sexo que se nos asigna en el momento de nacer. Es un niño, tiene pene, es una niña, tiene vulva, pero tiene que ver también con toda esta construcción a nivel psicológico y social que se va dando a lo largo de la vida y que incluso va cambiando. Porque no es lo mismo lo que significa para una niña o para un niño ser niña o niño a los 4 años, que a los 10, que a los 15, que a los 50, ¿sí? Entonces, esta parte del género se va modificando con el paso de la vida. La reproductividad, que si bien tiene que ver con tener hijos, ser padre o ser madre biológico, adoptivo, como sea, tiene que ver también con nuestra capacidad para poder cuidar al otro. ¿Por qué? Porque si no, exclusivamente sería un componente de los adultos, idealmente los adolescentes no tienen hijos, y solo de aquellos adultos que tomaron la decisión o no de ser padres, ¿no? Finalmente la toman porque pues tienen a los hijos. Entonces, esa es la parte que podríamos decir de la reproductividad en el adulto. Sin embargo, la reproductividad tiene que ver también con cuidar, con proveer ese cuidado que se puede dar en el niño chiquito con el muñeco que lo abraza, lo apapacha, lo arrulla, lo pasea, la mascota, el hermanito chiquito. Todo lo que signifique cuidar al otro es parte de la reproductividad. Nuestros niños y niñas desde el preescolar aprenden a cuidar al otro. Y tiene también otra parte, una tercera parte, esta reproductividad, que es la parte creativa. ¿Qué quiere decir esto? El niño, la niña inventando una canción, un baile, haciendo un mural, arreglando la casa porque viene una festividad como Navidad, la escuela porque viene una festividad como el Día de Muertos. Todo lo que es creatividad tiene que ver con la reproductividad. Los maestros ejercen a diario su reproductividad justo con sus niños. Y el erotismo quizás es uno de los componentes de la sexualidad que más trabajo nos cuesta, ¿no? Nos cuesta trabajo el separar el erotismo del niño del erotismo del adulto, pero el erotismo es tan sencillo como poder decir que es la capacidad que tenemos todos de poder tener sensaciones agradables y desagradables en nuestro cuerpo. Así de sencillo. ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta oler? ¿Qué te gusta saborear, escuchar, sentir, percibir a través de tus 5 sentidos? Y puede ser algo tan sencillo como que un niño te diga, a mí me encanta jugar en la playa con la arena y llenarme de arena. Y yo pensaría, a mí no me gusta, ¿no? Entonces, el que a él le guste y a mí no, tiene que ver con su erotismo y mi erotismo. O alguien que diga, me encanta bañarme con agua fría, y otro que diga, no, yo calientita. O me encanta un masaje y no, o no me gusta que toquen mi cuerpo. Esa es la construcción del erotismo, que vamos a ver que este mapa erótico se construye desde los primeros años de vida. 4 componentes, 4 lones que están presentes desde el nacimiento y que se van modificando y se van expresando de manera diferente a lo largo de la vida. Perdón. En conclusión, podemos decir que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de toda la vida, se vive y se expresa a través de todo lo que somos, nuestros pensamientos, fantasías, mitos, miedos, tabús, deseos, creencias, valores, conductas, religión, todo lo que eres tú tiene que ver con la expresión de la sexualidad. Esta expresión va a variar de cultura a cultura. Por supuesto, hay cosas que en una cultura están bien vistas y otras que no. Pongo un ejemplo. El otro día estaba dando yo un taller particular con niños de 9 años
Y en ese taller estábamos comentando las partes públicas y privadas del cuerpo, ¿no? Y una niña mexicana que vive en Alemania me dijo, yo no estoy de acuerdo contigo con que los pechos son privados, es una parte privada del cuerpo en la mujer. Y mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Cómo lo vives tú en tu cultura? Dicen, donde yo vivo, las niñas pueden traer los pechos desnudos hasta los 9 años o mientras no te crezcan. Dice, yo juego fútbol cuando hace calor en shorts con todas las demás niñas y todos estamos nada más con shorts. Ni bien ni mal, diferente. Es esta expresión que va a variar justo de cultura a cultura. Hay tres niveles muy importantes, la parte biológica, ¿no? El sexo biológico con el que nacemos, la parte psicológica y social que ya comenté, y el punto más importante es que la sexualidad se va a construir justo en la infancia. En esta primera y segunda infancia se construyen las bases para una sexualidad sana y por eso estamos el día de hoy aquí, para ver qué necesitan nuestros niños y niñas para poder construir esta sexualidad de una manera saludable y sana. ¿Cómo poder hablar sobre sexualidad con nuestros hijos? La verdad es que no es nada fácil. Recuerdo, ¿no? Cuando mis hijos eran chiquitos, que llegaban con preguntas y que algunas veces supe perfecto cómo responderles y otras no tanto. ¿Cómo poder contestar cuando a ti no te educaron, cuando eran temas que en casa no se hablaban? Bien, aquí hay algunos consejos que son muy importantes. ¿Cómo poder hablar sobre sexualidad? Sí, claro, si es muy chiquito, 3 años, a lo mejor no pregunta nada, pero 4 o 5 empiezan a hacer preguntas y por supuesto, entre más crecen, pues las preguntas son mucho más complejas. ¿Qué es importante? Si tu hijo, tu hija, sobre todo cuando ya está en la primaria, se acerca a ti con una pregunta, escucha. Si puedes, deja de hacer lo que estés haciendo y siéntate, dirige tu mirada hacia él o hacia ella y escucha. Escucha con atención. Escucha antes de responder. No te apresures. Lo que tú traes en la mente con tu sexualidad de adulto a veces no tiene nada que ver con lo que realmente nuestros niños están preguntando. ¿Qué hay que hacer? Regresa a la pregunta para poder explorar cuál es la verdadera duda. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? A ver, platícame, ¿qué sabes? Y eso te permite dos cosas. Una, ir planteando tu respuesta. Dos, explorar cuál es la verdadera duda. Pongo un ejemplo aquí. Cuando mi hijo era chico, tenía aproximadamente 6 años más o menos, tuve una cena en casa y era una cena sí con personas conocidas, pero no de mucha confianza. Yo toda la tarde jugué con mis hijos, los cansé, los dormí, dije, perfecto, puedo atender a mis visitas. Y en eso estaba justo cuando escucho a mi hijo bajar por las escaleras, se para enfrente de mí a sus 6 años y me dice, mamá, te tengo una pregunta. Sí, mi vida, dime. ¿Mi papá y tú hacen el amor? Toda la mesa se quedó en silencio, me volteó a ver, sabían a qué me dedicaba, sabían que era yo educadora sexual y yo por dentro, tranquila, escucha, explora, regresa a la pregunta, no te está preguntando a lo mejor lo que tú crees. Y regreso a la pregunta tal cual y le digo, ¿por qué me lo preguntas, mi vida? ¿Qué pasó? Dice, es que los papás de Felipito se están separando y yo quiero saber si mi papá y tú están haciendo grande, grande, grande el amor para que nunca se separen. Las mujeres de la mesa fue, ay, ¿no? Los hombres nada más se quedaron viendo, ¿no? Yo lo abracé, le dije, sí, vete tranquilo, no te preocupes, todo está bien. Y se fue tranquilo. Su pregunta no tenía que ver nada con lo que todos nos imaginamos. Hay que explorar cuál es esa verdadera duda. Contesta todas sus preguntas y siempre con la verdad. ¿Por qué? Cuando tú contestas con una mentira, finalmente tu hijo o tu hija va a saber. ¿Y cuál es el mensaje que mandas? O en esta casa no se puede hablar de este tema, o tus papás no tienen la menor idea y no te saben dar una respuesta, o lo que preguntaste fue tan malo que tuve que mentirte. Claro, la verdad tiene que ir de acuerdo a su desarrollo psicosexual. Y es lo que vamos a ver hoy, en qué está un niño de preescolar, en qué está un niño, ¿no?, de esta edad,
para poder comprender justo hasta dónde. Hay que brindar información de forma gradual y oportuna. ¿A qué me refiero con este punto? Que no te ganen los demás. Gradual quiere decir, la voy a ir dando poco a poco. Oportuna quiere decir, sé qué información le toca tener a mi hijo, a mi hija, por su desarrollo psicosexual y se la voy a dar antes de que el amiguito, el primito, la televisión, el internet, etcétera, le dé una respuesta que no me agrade. Sobre todo, antes de que te pierdas de algo muy maravilloso, que es que tú puedas hablar desde tus valores personales, familiares, religiosos, los que tengas. Es un tema que te toca a ti en casa. Hay que ser amable, amoroso, respetuoso, empático. No compartas, por favor, lo que tu hijo o tu hija te preguntó. Ejemplo, una chiquita que me dice, no vuelvo a confiar en mi mamá. Y yo, ¿por qué? 7 años. Porque le pregunté algo y entonces el domingo fue y se lo platicó a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos y todos se rieron de mí. Mi siguiente pregunta fue, ¿qué preguntaste? Y me dijo, jamás voy a volver a hablar sobre ese tema. En mi mamá no se puede confiar. Qué importante es guardar esa información, esa pregunta, esa inquietud de nuestros hijos y no compartirla y sobre todo ser amable y amoroso en el momento en que brindamos una respuesta y tener respeto y empatía hacia ellos. Observa su reacción. Su carita te va diciendo voy bien, voy mal, puedo profundizar, ya esta información está de más. Ellos te van dando justo la pauta. Utiliza un lenguaje adecuado, por favor. Y esto es en 2 sentidos. Uno, me bajo al nivel que le toca a mi hijo para que pueda comprender. 2, no utilizo palabras que estén fuera de tono con la finalidad de querer ser su amigo, su compañero. No, tus hijos no necesitan más amigos, tienen muchos. Tus hijos necesitan un adulto confiable que les pueda dar justo un punto de vista adecuado y relacionado con esos valores familiares. No olvides que su pensamiento es concreto. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque se nos olvida y a veces decimos frases que el niño o la niña no van a comprender o que lo van a comprender de manera textual como tú lo dijiste. Este pensamiento concreto está presente a lo largo de toda la primera infancia y va disminuyendo en la segunda infancia, pero en realidad hasta los 10 años tu hijo o tu hija puede tener ese pensamiento concreto, ¿no? Poco a poco va cambiando, poco a poco va siendo menos concreto. Ejemplo, estaba yo en un taller con padres e hijos, ¿no? Y justo un taller a los 7 años, habíamos hablado del proceso reproductivo, de cómo nacen los bebés, y estábamos compartiendo la experiencia de ser padre o de ser madre, y los mismos papás les estaban hablando a los hijos sobre el significado para ellos de la llegada, ¿no? De este niño, esta niña a su vida. Y una mamá me dice, Regina, ¿puedo compartir? Pero por supuesto, ¿no? Adelante. Y empezó de una manera maravillosa la mamá, conectó visualmente con su hijo, muy emotivo en un principio, y le empieza a decir así tal cual. Es que el día que tú llegaste fue maravilloso, te recibimos, agarraste mi dedito, en ese momento sentí que agarraste mi alma, todo iba maravilloso. Y de repente, dice la mamá en este tono, hasta que de repente llegó alguien, te llevó de mí, te alejó de mí y no te volví a ver. Y el niño voltea a ver a la mamá con una carita. Mamá, ¿quién me llevó? ¿Me robaron? ¿Cómo me volviste a encontrar? Y en ese momento hago yo una pausa y digo, a ver, traducción. Tu mamá quiso decir que en ese momento llegó un pediatra, ¿no? Llegó un enfermero, una enfermera, te tomó suavemente en sus brazos, te llevó a una camita especial para que te midieran, te limpiaran tu naricita, te pusieran un pañal, te taparan para que no tuvieras frío. ¡Ah! Sí, mamá, sí, mi vida, eso quise decir. Y luego, pues luego ya te llevaron conmigo. Entonces el pensamiento es concreto. Yo sé que ella sintió que le arrancaron el hijo de sus brazos, pero no se lo puedes decir en esas palabras a un niño. Verifica que entendió, ahora cuéntamelo tú. ¿Qué piensas? ¿Qué entendiste? ¿Sí?
Incluye siempre tus valores, lo vuelvo a repetir, familiares, personales, religiosos. Agradece su confianza. Gracias por venir conmigo. Qué padre que pudimos conversar sobre este tema. Me encanta que estemos aquí. A ver si el siguiente viernes buscamos un cuento, profundizamos sobre esto y sobre todo, recuérdale que tú eres su adulto confiable. Este concepto para mí es básico desde el preescolar. ¿Qué es un adulto confiable? Un adulto que te escucha, que te cree y que te ayuda. Si solo te escucha y no te cree, no te sirvió ese adulto. Si te escucha y te cree, pero no te ayuda, tampoco te sirvió ese adulto. Tiene que tener esas tres características. Te escucha, te cree y te ayuda. Y justo es nuestra apuesta como papás, que tu hijo pueda considerarte su adulto confiable. Y para eso hay que establecer una verdadera conexión. Hay que mirar a los ojos, hay que pasar tiempo de calidad, hay que jugar con ellos, hay que escuchar sin juzgar para entonces poderte convertir en ese adulto confiable. Yo siempre digo que no es un puesto que tenemos con el solo hecho de ser padres, es un puesto que nos vamos ganando a lo largo de la vida y que cuando lo logras y tus hijos son grandes y te hacen una llamada y te dicen, mamá, tú eres mi adulto confiable, déjame platicarte lo que me pasó en el trabajo, créanme que te pone una sonrisa en la boca. Lo digo por experiencia. Vamos a hablar sobre una línea del tiempo de qué va pasando en cada uno de los 4 componentes. Pero antes, quisiera explicar algo. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la apuesta de la OMS el día de hoy? La apuesta es que todos recibamos, todos nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, recibamos una educación integral en sexualidad o una educación sexual integral. Por eso en mis redes aparezco como educación sexual integral. ¿Qué es una educación sexual integral? ¿Cuál es la diferencia con la educación que se brindaba antes? Sí, la diferencia es que una educación sexual que solo brinda información científica y adecuada es maravillosa. Yo así empecé, brindando una información científica y adecuada. Pero una educación sexual integral significa que además vas a desarrollar 3 tipos de habilidades indispensables para la vida. ¿Cuáles son esos 3 tipos de habilidades? Primero, que exista una habilidad de comunicación, que tu hijo o tu hija sea capaz de decir de manera clara y sencilla qué desea, qué no desea, poner un límite, saber quién es su adulto confiable, cómo poder pedir ayuda, capaz de tener esta capacidad de comunicarse. Segundo, una educación emocional, que sepa identificar sus emociones y que aprenda a gestionarlas. No, no está mal sentir miedo. Tengo que saber qué hago con ese miedo. No, no está mal sentir enojo. ¿Qué puedo hacer con ese enojo? Y cómo se puede expresar. Y la última, que tenga habilidades para la prevención del abuso. Este es todo un tema que hoy voy a tocar pequeñas partes, pero que justo ha sido parte de mi enfoque a lo largo de estos 24 años de experiencia, ¿no? Generar habilidades para la prevención del abuso. Entonces, una educación que tiene información, pero que además genera habilidades, es la apuesta justo ahora. Y más ahora que nuestros niños y niñas están expuestos a tantas situaciones. Hablemos de los vínculos afectivos. Me voy a ir desde el inicio, los 0 años, hasta el término de la segunda infancia. Podemos decir en general que el primer vínculo afectivo que forman es con la madre. Pongo al padre en paréntesis, no porque no es importante, sino porque generalmente la madre es el papel principal en los primeros meses de crianza. Por supuesto, si el padre o la abuela o alguna otra persona están de manera constante, se pueden convertir también en un adulto significativo y pueden generar un buen apego con él. Pero este primer vínculo, esta capacidad de aprender a vincularte, generalmente empieza con la madre. ¿Qué es lo importante? Generar una confianza básica, porque a partir de esa confianza básica se va a formar el apego. ¿Qué es la confianza básica? Que tu hijo o tu hija sepan y confíen
en que son lo suficientemente valiosos para que tú los atiendas, para que si ese bebé llora, te puedas acercar y puedas ver si tiene hambre, si tiene frío, si tiene calor, si tiene sueño, qué es lo que tenga, para que sepan que les vas a brindar un lugar, un hogar seguro, que los vas a mantener seguros. Eso es la confianza básica, que yo pueda decir, sé que van a venir hacia mí y me van a dar aquello que yo necesito. Y esta confianza básica se va generando evidentemente con el contacto físico y el amor que reciben. A partir de estos primeros años se forma el tipo de apego que van a tener. ¿Qué es lo ideal? El apego seguro. ¿Cuál es este apego seguro? Que tu hijo tenga la seguridad de salir, explorar, divertirse, jugar, subirse a la resbaladilla y que sepa que si algo le pasa, tú estás ahí. Ese es el apego seguro. Un niño que puede desprenderse porque sabe que sus papás están ahí. Hay 5 necesidades básicas que durante toda la primera infancia van a tener y yo la prolongaría a la segunda infancia y a lo mejor a lo largo de la vida. Pero obviamente en los primeros años de vida son muy importantes. ¿Cuáles son? El afecto. No podemos negar que todos necesitamos amor, afecto, cariño. Creo que este punto no está en discusión. La atención, ¿a qué me refiero? Justo a lo que comentaba, a esta atención de darle de comer, mantenerlo calientito, limpio, etcétera. El juego. Pareciera ser que el juego es un lujo y no lo es. Muchas veces hay mamás o papás que se me acercan y me dicen, no, es que va al kinder a jugar. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que tu hijo está jugando en el kinder! Porque el aprendizaje se va adquiriendo poco a poco y también lo va a adquirir a través de lo que le den. Pero estas herramientas y habilidades que les da el juego en esta primera infancia son maravillosas. ¿Qué aprende un niño cuando juega? Aprende a guardar turnos, a seguir instrucciones, aprende a justo a jugar a lo que el mundo del adulto le va enseñando para aprender a vivir en sociedad. Por eso juegan a la cocinita y te hacen la comida, pero no están cocinando, y juegan a ser la maestra o el profesor, aunque son niños, y juegan a ser novios o a casarse, porque es lo que están viendo de los adultos, o a ir a la tiendita y entonces por eso te venden la frutita y el pedazo de pizza y todo eso. Porque este mundo tan maravilloso de vamos a pretender que le permite al niño aprender a vivir en el mundo del adulto. ¿Cuál es la tarea de un niño? Que es enorme. Aprender a vivir en sociedad. Y para eso tiene que aprender a guardar turnos, a hacer fila, no robar, a pedir una disculpa, cómo relacionarse, cómo funciona el mundo, todo. Y eso lo aprende a través del juego. Pero no nada más le sirve para eso. El juego le permite acomodar todo aquello que le sucedió durante el día y que no logró asimilarlo. Y puede ser que de repente una tarde te encuentres a tu hijo jugando y que agarre 2 muñecos y que de repente uno le diga al otro, pues no te subes a la resbaladilla. Y le voy a decir a la maestra, pues claro que sí me subo porque la resbaladilla, y digas, se están peleando los muñecos. No, está solucionando los problemas que tuvo a lo largo del día. Por eso sirve la terapia de juego, porque le permite a un terapeuta especializado observar qué es lo que está pasando en la vida del niño, en la escuela, en la casa, en su medio ambiente. La expresión, importantísima. Tú eres el espejo emocional de tu hijo. Tu expresión le va a enseñar a regular sus emociones, que no podrías hacer con un niño porque de verdad generarías un conflicto a nivel psicológico, decirle todo en la misma expresión. Imagínate que de repente estás con un niño y todo se lo dices igual. Mijito, ten cuidado, te vas a caer por el barandal, te vas a romper la cabeza. Qué bonito está tu dibujo. Es hora de la comida, te hice una quesadilla. Vente por favor a bañar, lávate los dientes. No le pegues a tu hermano, lo vuelves loco. Necesita ver tu expresión. Necesita ver que papá y mamá están contentos, están enojados, que están sorprendidos. Necesita ver tu voz de alarma. Cuidado, no te vayas a caer.
wow, con tu dibujo, está increíble. No le pegues a tu hermano, ¿sí? Esto le permite al niño poder comprender su mundo emocional. Y finalmente la autonomía. La autonomía quiere decir que le permitas hacer aquello que ya es capaz de hacer para que crezca, para que tenga seguridad en sí mismo. Eric Erikson lo dice, es la etapa de autonomía versus vergüenza, ¿sí? Es decir, si soy capaz o no soy capaz de hacer. ¿A qué me refiero? Ya está tu chiquito aprendiendo a subir las escaleras o a bajarlas y tenemos de dos. O le doy la mano y le digo, vas muy bien, a ver, piecito para arriba, ahora el otro, ten cuidado, nos bajamos de reversa, yo aquí estoy, no te preocupes. No, mi vida, no te vayas a caer, yo te cargo. Y llega la hora de la comida, no, yo te doy de comer, te vas a ensuciar, se te va a caer la comida. No, es más rápido, así me aseguro que entra a tu boca. No, déjalo. Si ya se va a agarrar la cuchara, que la agarre. Y si se ensucia, que se ensucie. Está aprendiendo a tener esa autonomía. Y cuando la logra, es esta sensación de soy capaz. Qué importante sentir eso. Van identificando sus emociones básicas poco a poco. Acuérdense que el cerebro madura de atrás para adelante, que justo el cerebro aquí atrás, que es el reptiliano, es el que me permite sobrevivir, el que me permite gritar si algo me duele, llorar si algo me está pasando, ¿no? Y poco a poco van identificando estas emociones básicas. Te coloco esta palabra para que no se te olviden. ¿Cuáles son? Amor, miedo, alegría, tristeza, enojo y culpa, ¿no? Y agregaría a lo mejor también el asco. Puedo decir que este es el paquete básico de emociones con las que nuestros niños nacen o van a tener en esta primera infancia, ¿sí? ¿A qué me refiero o por qué es importante el mencionar las emociones? Porque muchas veces vamos nulificando aquellas que a nosotros adultos nos generan incomodidad, nos generan miedo por no saber qué hacer con ellas, etcétera. Y que esto tiene que ver mucho con la prevención del abuso, que en alguna otra conferencia hablaremos, ¿no? Pongo un ejemplo, el enojo. ¿Cómo nos conflictúa el enojo? ¿Qué decimos generalmente cuando los niños se pelean, cuando llegan tus dos hijos furiosos? No, mamá, es que mi hermanito me hizo, no, lo que pasa es que mi hermano, y pegan de gritos, ¿no? Lo primero es, a ver, se tranquilizan, no se enojen, no pasa nada, son hermanos, van a vivir juntos muchos años y no validas la emoción de tu hijo. Y cuando a ti no te validan una emoción, inmediatamente sientes más coraje, ¿no? Imagínate que tuviste un mal día, que te fuiste a la Condesa y el parquímetro se te venció y no te diste cuenta y te pusieron la araña y ya después de que lograste zafarte de la araña, se te ponchó una llanta y además de todo te agarró la manifestación y para el colmo llovió. Y llegas a tu casa, ¿no? Así, y que tu pareja te diga, a ver, no te enojes, no pasó nada, no es para tanto. Métete a tu cuarto 10 minutos y cuando estés listo platicamos. No podrías con eso, ¿verdad? Le hacemos eso a los niños muchas veces. No validamos la emoción. ¿Qué es validar la emoción? Veo que estás muy enojado. Veo que tu hermano te rompió el cuento. Yo también estaría muy enojada si me hubieran roto mi cuento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Pues que mi hermano me dé uno de sus cuentos. ¿Cómo ves la propuesta de tu hermana? Pues sí, le doy uno de mis cuentos. Perfecto. Vamos juntos a escogerlo. Y solucionas. Y brindas una solución para que tu hijo aprenda a reparar y para que el otro aprenda a expresar la emoción. Y le puedes inclusive dimensionar la emoción y decir, estás así de enojado o así de enojado, y a poner reglas para poderlas expresar. No puedes pegarle a tu hermano, no puedes romper sus cosas, no puedes lastimarte a ti mismo. Y eso va generando una inteligencia emocional. El miedo también nos causa conflicto, no tengas miedo, no pasa nada, no es para tanto. La tristeza también, no estés triste. Tengo una amiga que en su casa, cada vez que se ponía triste, le nulificaban el sentimiento. El papá inmediatamente le decía, a ver, no tienes por qué estar triste. A ver, voltea a ver todo lo que tienes. ¿Tienes casa? ¿Tienes juguetes? ¿Tienes comida? ¿Tienes papás? No tienes por qué estar triste.
Perdón, ¿cuántas veces no despertamos y dices, hoy amanecí triste? Y a lo mejor no hay razón, o sí la hay, o es la acumulación de la tristeza vieja, o lo que sea. Pero todos tenemos derecho a poder sentir diferentes emociones a lo largo del día, de la vida, etcétera. Conforme el cerebro va madurando, aprenden a identificar estas emociones y a regularlas, aprenden también a diversificarlas y a poder tener una gama mucho más amplia de emociones, y entre los 7 y los 9 ya deben de tener la capacidad de gestionarlas. Que tu hijo de 4 años se tire al suelo y te haga un berrinche porque se le juntó el enojo con la frustración, con el miedo, con la culpa, porque le dijiste que no se iba a tomar un helado y entonces te hizo un berrinche, se tiró al suelo, etcétera, es una conducta esperable. Que tu hijo de 9 años se tire al suelo y te haga un berrinche, ya no es una conducta esperable. Y a partir de los 10 en adelante, obvio, su capacidad de controlar y gestionar sus emociones es mayor. A partir de los 7 años empiezan a desarrollar la empatía. Entran a la primaria y justo en el momento en que entran a la primaria, sí, justo no me refiero a día 1 de la primaria ya entró todo esto, sino justo en este primer año de primaria, tienen la capacidad de poder observar las diferencias. ¿Qué es observar las diferencias? Que puedan ver que sus compañeritos y que el mundo tiene varios matices, que hay niños y niñas con diferentes habilidades y capacidades, que el mundo es distinto, que no todas las familias son iguales, ¿sí? Empiezan a ver la diversidad y esto hace que empiecen a desarrollar la empatía. La empatía se desarrolla. La empatía es la capacidad de imaginarte cómo se siente el otro ante algo que estás viviendo. Y la sociabilización es su prioridad. Antes, el niño es egocéntrico. El mundo gira alrededor de él. En la primaria, sociabilizar es lo más importante. Por eso ya la amistad es distinta, etcétera. Y empieza justo la etapa del no retorno. ¿Qué es la etapa del no retorno? Es una etapa en donde tu hijo o tu hija, segundo de primaria, por ahí, empiezan a tener como cambios emocionales que de repente te puede dar como la sensación de, híjole, ya se adelantó la pubertad y tengo un pre-puberto. No, no hay pre-puberto, punto. La pubertad inicia con los cambios físicos, pero sí tienes un niño que entró a la etapa del no retorno. ¿Qué es esta etapa del no retorno? Imagínate que vienes de un kinder, de un preescolar, en donde todo es alrededor de ti, una por el egocentrismo y dos por la atención que recibes de los adultos. ¿A qué me refiero? Llega la abuela y, ay, mi vida, estás precioso, nadie tiene unos ojos más lindos que tú. Le entrega un dibujo a mamá o a papá. ¡Guau con tu dibujo! Lo va a poner en el refri para verlo todas las mañanas. Sale al jardín, chuta el balón. Nadie chuta como tú. Campeón, campeona. Y de repente llega a la primaria, observa la diversidad y dice, ojos bonitos, los de Pedro, no los míos, como piensa mi abuela. Chutar el balón, no han visto a María. Qué bárbara como lo chuta. Llega con su dibujo feliz de la vida con la maestra y la maestra le dice, no combinaste bien los colores, te saliste de la línea, regrésate y vuélvelo a hacer. Y viene una realidad que antes no habían visto que le genera un enojo, porque se está dando cuenta de que no es la cerecita del pastel y que hay niños y niñas con diferentes características y habilidades. Por eso se llama la etapa del no retorno. No hay un retorno para atrás. De ahí en adelante va a tener una plataforma moral y una capacidad diferente de ver la vida. Necesitan reglas y consecuencias claras, lógicas, que inviten a reparar. ¿Qué quiere decir esto? Una regla que entienda cuál es la regla y cuál es la consecuencia, y que si rompe la regla le pongas una consecuencia relacionada con lo que hizo y siempre que repare. Tiraste el agua, hay que limpiarla, rompiste el cuento, vamos a repararlo, no te castigo la tele un mes, que no tiene nada que ver con. Vamos a hablar sobre el género.
El género, sí, significa el sentido básico de ser hombre o de ser mujer. Esa es la identidad de género. ¿Cómo se va conformando esta identidad de género? Pues se conforma en los primeros años de vida. ¿Qué hace el niño o por qué tiene que pasar para poder lograrlo? 3 puntos muy importantes en la primera infancia. El primero, identificarse con el padre o con la madre. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que tú te bañas con tu hijo o tu hija desnudos, o que la familia entera se baña porque fueron a la playa y regresaron con el traje de baño lleno de arena y se quitan el traje y se empiezan a enjuagar, ya está toda la familia desnuda, tiene una finalidad muy importante. La finalidad es que va a aprender esta identificación de género. Va a voltear a ver a papá, a la niña, y a decir, papá tiene pene, yo tengo vulva, él es niño u hombre y yo soy niña o mujer. Va a voltear a ver a mamá, la niña, y va a decir, ella tiene vulva, yo tengo vulva, somos niñas. Mi hermanito tiene pene, también es niño como papá. Y esto empieza a generar justo esta identidad de género. Pero Regina, a mí no me gusta bañarme con mis hijos, no me siento cómodo, no me parece, no va con mis valores. Perfecto, pero tienes que mostrarle un esquema, no fotografía, de un niño o una niña para que pueda lograr esta identificación y poderle decir, si hay pene y testículos, es un niño, ese es el sexo biológico que se asigna, perdón, y si hay vulva, es una niña. El segundo punto es asimilar los roles sexuales. ¿Cómo los van aprendiendo en la vida? Mamá hace esto, la abuela hace el otro, el abuelo hace esto, papá hace esto, mi maestra hace tal cosa, el profesor de deportes, el señor, el vecino. Observando la vida van aprendiendo los roles. Y finalmente, interiorizar las potencialidades reproductivas. ¿Qué es eso? Es que tu hijo o tu hija puedan decir, yo que soy niña, cuando sea grande, si así lo decido, voy a ser mamá. Yo que soy niño, cuando sea grande, si así lo decido, voy a ser papá. Mi hijo, divino, como a los 5 años me decía, mamá, cuando sea grande voy a ser mamá. No, mi amor, vas a ser papá. No, voy a ser mamá. ¿Por qué dices que vas a ser mamá? Pues porque las mamás son las que tienen a los bebés. Y me señalaba la panza, el embarazo, ¿no? Yo sí, tienes razón, las mamás son las que tienen a los bebés. Pero ¿y entonces papá? Y su respuesta fue maravillosa. Los papás le tienen que caer bien a las mamás para que los dejen vivir en su casa. Y yo, bueno, una sonrisa, o sea, qué respuesta tan más genial, ¿no? No estaba en edad de comprender la pareja, etcétera, ¿no? Para él era así y estaba perfecto. Entonces, esto necesita el niño o la niña para lograr esa identidad de género. Aprenden los roles observando a los demás y a partir de los 7, que las diferencias se hacen visibles, se empiezan a establecer los estereotipos y los códigos de violencia de género. Y estos estereotipos van a determinar su comportamiento y la construcción de su autoestima. Traducción. Voy con calma. ¿Qué es un estereotipo? Lo que la sociedad nos dice de lo que se espera de un hombre o de una mujer, por el solo hecho de ser hombre o de ser mujer. Yo me lo imagino, yo en mi imaginación, que nace una niña y hagan de cuenta que se pone una cajita imaginaria ahí junto a la cuna y todos los adultos que llegamos vamos depositando una tarjetita con características. Ah, es niña. Tiene que ser linda, amorosa, delicada, tierna, obediente, buena niña, decente. Quién sabe que sea decente, ¿no? Decente, un ser para el otro, que ayude, que se cuide. Nace un niño, le ponen su cajita, invisible, por supuesto, y llegan los adultos y empiezan con, tiene que ser fuerte, audaz, valiente, rudo, no llorar, defenderse, no ser cobarde, no ser gallina, no acusar, resolver los problemas, etcétera. Y la verdad es que todas estas características que mencioné pueden pertenecer a un niño o una niña. Son características humanas. Los estereotipos
nos dividen en dos, nos hacen tener una sociedad binaria. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña no cumple con el estereotipo? Vienen los códigos de violencia de género, que es el insulto que reciben. Entonces el niño dice, ay no, yo no quiero jugar fútbol, le tengo miedo al balón. Marica, marica, eres un gallina, pareces gay. Y conforme vamos aumentando en el grado escolar, los códigos de violencia de género o insultos son peores. Y empezamos con el marica y el cobarde y terminamos con el gay y en secundaria ya no le sigo porque la conocen perfectamente bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la niña? Se sale del estereotipo y entonces eres marimacha, eres una perra porque te defiendes, eres una zorra porque ya tienes 4 novios, etcétera, ¿no? Entonces, estos códigos de violencia de género obligan al niño o a la niña a regresar al estereotipo, perdiéndose la oportunidad de ser quienes verdaderamente son e incluso colocándose en riesgo con tal de demostrar que no son cobardes, no son gallinas, no se echan para atrás, ¿sí? Y además generan mucho dolor porque están hablando de la manera de ser. Imagínense si nuestro bailarín Isaac se hubiera creído el estereotipo de que los niños no bailan y y no hubiera tenido esa capacidad de aprender y de brillar como lo está haciendo. Dejan de ser lo que verdaderamente son y de hacer lo que verdaderamente quieren. ¿Y por qué digo que los desprotegen? Porque si un niño está viviendo violencia, la que sea, violencia en la escuela, maltrato dentro de casa, violencia de abuso sexual, etcétera, con tal de ser fuerte, valiente, audaz, defenderse, no llorar, no ser cobarde, no ser marica, etcétera, se va a quedar callado. ¿Cómo te atreverías a llegar con tus papás que te han estado mandando ese mensaje de manera constante de no seas marica, defiéndete, no seas cobarde, pareces niñita, ¿sí? Si algo te sucede. ¿Se imaginan la vergüenza de decir, no lo logré? Sí me comporté como una niña, sí lloré, no me supe defender, no le pude regresar el golpe, se va a quedar callado y lo estamos dejando vulnerable. ¿Y qué pasa con esa niña que está viviendo violencia y que se cree el calladita, se ve más bonita y que se cree el hay que agradar a los demás, hay que ser buenas niñas, hay que ser obedientes, hay que ser decentes, no hay que ser aguerridas, no hay que quejarse? Se va a quedar también desprotegida. ¿Se fijan? Los estereotipos desprotegen a los dos. ¿Y qué pasa con la autoestima? Vemos a un niño, imagínense un niño de 4 años, y lo vemos, ya está jugando y inmediatamente es, wow, qué fuerte eres, campeón, qué padre pateas el balón, eres súper rápido, qué valiente, ¿no? Autoestima interna. ¿Qué pasa con la niña? Ay, mi amor, qué lindo tu vestido. Te ves preciosa. ¿Quién te peinó? Qué lindos tus moñitos, ¿eh? Y tus zapatitos. Qué bien te portas, qué obediente. Y la autoestima es externa. Depende de la mirada del otro. ¿Se fijan? Es terrible. ¿Por qué? Porque luego crecemos como mujeres y si no estamos delgadas, no estamos bonitas, no somos agradables, no somos sumisas, sentimos que no nos van a querer. Qué importante es ir construyendo esta autoestima interna y externa desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida y no favorecer los estereotipos. ¿Qué pasa con la reproductividad? Súper tema. Creo que es uno de los temas, junto con el erotismo, que más conflicto causa. Primero, vámonos desde chiquititos. Van a empezar a ejercer ese maternaje y paternaje con niños y niñas más pequeños, mascotas y juguetes, justo como lo comenté al principio, ¿no? Agarran su muñeco, lo apapachan, lo besan, lo visten, puede ser un peluche, puede ser el dragón o el dinosaurio que tienen de peluche, puede ser sus cochecitos. Mi hijo siempre amó los coches y los sigue amando de adulto, ¿no? Y estacionaba todos sus cochecitos, les daba las buenas noches y los tapaba.
ejercía su reproductividad con sus coches, así de sencillo. Cuando son pequeños de preescolar, están interesados en el dónde, no en el cómo. No le interesa a un niño lo que es la relación sexual en el preescolar. No, punto. Porque no tienen la capacidad a nivel cognitivo para poderse imaginar el cómo se une la célula masculina con la célula femenina. Están interesados en qué, en cómo se desarrolla el bebé, si adentro, todas estas preguntas que voy a decir son reales. Si adentro de la panza traen ropa o no traen ropa, si nacen con aretes o sin aretes, si cuando la mamá come le llega la comida así y el bebé se la tiene que comer. O sea, si te comiste unos huevitos con chilaquiles, la pregunta es si los chilaquiles le van a ir cayendo al pobre bebé ahí directo. Tienes que explicar lo que es el cordón umbilical, por supuesto, cómo va llegando pues exclusivamente los nutrientes explicados a su edad. Pueden saber que crecen dentro de un útero, les interesa mucho saber por dónde salieron, ¿no? Por la vagina, por cesárea, parto natural o cesárea. Eso está perfecto, es el interés de un niño de 5 o 6 años. Pero es que mi hijo ya me preguntó, no mamá, pero ¿cómo nací? ¿Pero cómo me formé? Y aquí la respuesta puede ser tan sencilla como te formaste de una célula de papá o de una célula del hombre y una célula de la mujer que se juntaron y crecieron, así eran chiquititos, 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 tan chiquitito como si yo hiciera un puntito con mi pluma, así de chiquito, y empezaste a crecer dentro de mi útero. ¿Qué es el útero? Una bolsa especial que solo tenemos las mujeres, muy fuerte, formada por un músculo que puede crecer, que puede proteger ese bebé durante 9 meses, que se va a alimentar por un pequeño cordoncito, vete tu ombligo, ahí estaba el cordón umbilical, y que van a ser por un orificio especial que solo tenemos las mujeres, que se llama vagina. Y es tan perfecta la naturaleza que además tenemos pechos para poder alimentar ese bebé los primeros 6 meses de vida. Punto. Aquí el interés es acerca del desarrollo, acerca del parto y punto. Nunca me ha tocado en 24 años un niño de preescolar que me pregunte directamente sobre relación sexual. ¿Cuándo podría suceder? Cuando alguien lo adelantó, con una información que no le tocaba, cuando vio contenido que no era adecuado, pero de manera natural su nivel cognitivo no les permite cuestionárselo. Voy a especificar primero, segundo, tercero de primaria en adelante. Primero de primaria. En mi experiencia me han tocado 5 niños que preguntaron directamente sobre relación sexual. 3 eran hijos de ginecólogos, papá y mamá ginecóloga. Y la plática estaba ahí en la mesa. Eran niños que te hablaban de, es que el bebé ya coronó, es que hay que hacer una episiotomía, es que la frecuencia de las contracciones, sabían más que yo, así, ¿no? O sea, ahí estaba la plática, lo veían de una manera totalmente natural. Los otros 2 tenían unos hermanos grandes, grandes maestros, que les habían brindado información de más. Segundo de primaria, para que más o menos te ubiques. La mitad del grupo ya empieza a tener esta capacidad cognitiva para decir, los espermatozoides salen del pene del hombre, el óvulo está dentro de la mujer, ¿y cómo llegan de aquí a acá? No nadan, no vuelan. ¿Será que el pene y la vagina tienen que juntarse? Y ahí empieza la curiosidad, la pregunta. Si has establecido un buen puente de comunicación con tus hijos, te lo va a preguntar a ti, si no a sus compañeros, si no, y el peor de los casos, lo va a googlear, etcétera, ¿no? Entonces, la mitad lo sabe, la otra mitad no lo sabe. Tercero de primaria, tercero, el 90% ya lo sabe. Muchas veces los papás me dicen, no, es que está súper inocente, nunca me ha preguntado nada, seguro no lo sabe. La mayoría de las veces lo sabe. Y si no lo sabe, en el siguiente recreo alguien se lo va a decir. Y en el siguiente domingo el primito se lo va a comentar. Aquí es en donde hay que brindar la información a tiempo.
porque es el momento en el que tú la vas a brindar desde tus valores y en donde tú puedes aprovechar este momento de tercero de primaria para que todavía lo comprenda como un evento meramente reproductivo. De hecho, te puede llegar a preguntar, entonces, ¿mi mamá y tú lo hicieron 2 veces porque somos 2? Sí, lo hicimos 2 veces para tenerlos a ustedes. No estás mintiendo, tampoco estás aclarando de más. ¿De acuerdo? Esto es en tercero. ¿Por qué cuarto no? Porque cuarto empiezan los cambios físicos generalmente y ahí van a empezar a comprender la parte erótico-sexual. Lo ideal es que primero lo comprendan como algo reproductivo y de ahí se vayan a la parte erótico-sexual. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Eso es importantísimo. Voy a ser breve, pero lo voy a explicar. No es lo mismo que en tercero de primaria le digas a tu hijo, a tu hija, siéntate. Papá y mamá tienen algo que decirte. El pene de tu papá entró en mi vagina, ¿no? O sea, cara de susto, de cómo, qué asco, por qué, ¿no? Te voy a platicar tu propia historia. Y tu propia historia comienza cuando nos conocimos. La mayoría de las historias se pueden platicar. Sé que a veces hay historias dolorosas, difíciles. Yo estoy hablando ahorita en un contexto en que la historia se puede platicar independientemente de que los padres estén juntos o separados, ¿no? Entonces, en ese momento nos conocimos y lo que más me gustó de tu papá fue y lo que más me gustó de tu mamá fue y nos encantaba ir a y nos divertíamos mucho con y nos empezamos a enamorar hasta que finalmente un día decidimos vivir juntos. ¿Por qué crees tú que es importante tomar la decisión de vivir juntos? Y ahí hablas de tu diversidad, ¿no? Nos casamos, no nos casamos, nos fuimos con el juez, nada más nos fuimos a vivir. Lo que tú hayas vivido es tu propia historia, es la propia historia de tu hijo. Y entonces un día decidimos tenerte a ti y es una gran decisión. ¿Por qué crees que es una gran decisión tener un hijo? Escúchalo con atención. ¿Te vas a llevar unas sorpresas? Porque cuestan mucho y hay que tener dinero para mantenerlos, porque hay que apartar la escuela con tiempo, porque dan mucha lata, porque tienes que quererlo toda la vida, porque hay que jugar con ellos. Lo que te diga está bien. Esa es la gran decisión, esa es la manera en cómo ellos lo están viendo en ese momento. Y entonces, dentro de todo este contexto, dices que una pareja adulta, subrayado, de mutuo acuerdo, yo quiero, yo también, ¿sí? Deciden tener un bebé y entonces el pene del hombre entra a la vagina de la mujer con ayuda de la mujer. ¿Por qué digo con ayuda? Porque cuando yo hablo de ayuda, hablo de mutuo consentimiento. Y así fue como, y ya te vas a la parte biológica, salieron millones de espermatozoides y solo cientos llegaron al óvulo y justo uno, el que te formó a ti, es el que logró entrar. Por eso eres único, maravilloso y irrepetible. Y la carita de tu hijo va a ser así de, soy único, soy maravilloso. Había 300 millones de espermatozoides, se pudo haber formado otro niño, otra niña, pero me formé yo. Y eso me hace valioso. Cuando yo te lo platico en un contexto así, y ya te vas del embarazo, el nacimiento, etcétera, la relación sexual se convierte en un pedacito de la historia. Cuando tú llegas y lo sueltas como información, claro que la reacción es desagrado, sorpresa, etcétera. Es el momento ideal, tercero de primaria, para poder explicar el proceso biológico dentro de dos adultos, de mutuo acuerdo y con amor. Oye, Regina, pero no siempre es con amor. Sí, pero no se lo digas ahorita. Espérate a que crezca y la vida le hará saber muchas cosas más. Cuarto de primaria vas tarde, ya lo saben. Te estás arriesgando a que empiece a haber contenido no adecuado. En mi experiencia, y está aquí mi experiencia en mi libro, ¿sí? Los niños y las niñas, sobre todo los niños, empiezan a ver pornografía en cuarto de primaria. Si ya tiene un contexto amoroso, esto se le va a hacer algo extraño. Si no tiene una información amorosa dentro del vínculo afectivo, esto va a creer que es la realidad. Y la pornografía está totalmente alejada
del vínculo afectivo y demuestra una realidad que no siempre es así. Vean, por favor, mi imagen de erotismo. Me encanta, la escogí por algo. Cuando yo veo esta imagen, piensen ustedes en este momento, ¿qué están sintiendo con esta imagen? Es una niña que está cerrando sus ojos, que la madre le está dando un beso, que se ve que lo están disfrutando. Eso es el erotismo. Que vemos un lugar así como si fuera una tiendita de campaña, con ese conejito, leyéndole un cuento, estableciendo una conexión. Eso es erotismo. Por eso puse esta imagen. Vamos a hablar del erotismo. El erotismo se va formando desde el momento del nacimiento. Hay un autor que se llama John Money que dice que se va formando el mapa erótico de una manera natural en los primeros 7 años de vida. ¿Cómo se forma este mapa erótico? John Money es un autor muy controvertido porque dio aportaciones maravillosas, pero también hizo cosas que no estuvieron tan éticas. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero John Money lo que dice es que cada vez que un niño recibe en la vida cotidiana un beso, un abrazo, una caricia o un golpe o un maltrato, en su cerebro se va quedando como una especie de huella. Esa huella forma su mapa erótico, ¿sí? Este mapa erótico se va a ir transformando porque el último paso importante es la llegada de la pubertad donde empieza el deseo. Ahorita hablo de eso, ¿sí? Entonces, este mapa erótico estamos contribuyendo como adultos a que se forme en tu hijo. Pero aquí lo importante es entender qué es el significado que tu hijo le dé. Porque a lo mejor yo digo, ay, le voy a acariciar el pelito para que cuando sea adulto le guste que le toquen el pelo. No, porque tú se lo puedes tocar y para él puede ser algo no agradable. Entonces, por eso es en la vida cotidiana, de manera natural. ¿Cuál es la característica del mapa erótico de un niño? De la primera infancia y de la segunda infancia. ¿Sienten placer? Sí, porque hay terminaciones nerviosas, pero no sienten deseo. ¿Qué es el deseo? Eso que entra en la pubertad, cuando por primera vez volteas a ver al otro y dices, ay, mi compañerito de cuarto de primaria que ahorita va en sexto, era tan feo en cuarto y ahorita en sexto está guapísimo. ¿Y qué se sentirá un beso? Y ya se me acercó y el corazón se me está saliendo y empiezo a escribir su nombre. Esto que todos sentimos, espero que todos lo hayan sentido, se llama deseo. Y el deseo va entrando poco a poco. Una vez, hablando en quinto de primaria, justo de lo que empezábamos a sentir cuando el otro nos gustaba, hice el comentario de, se sienten como maripositas en el estómago. Y me levanta una niña la mano así con una seriedad y me dice, no, Regina, son murciélagos. Yo dije, no, bueno, aquí ya entró el deseo a todo lo que da. Eso no quiere decir que entre el deseo y que tu hijo ya vaya a querer todo. Por supuesto que no. Entra paulatinamente. Primero te gusta a alguien, luego te atreves a hablarle, luego a darle la manita, luego el primer besito y luego ya el siguiente beso y luego la caricia, hasta que finalmente, idealmente en la vida adulta o lo más cercano a la vida adulta, la vida sexual activa. ¿Qué adelanta este proceso del deseo? Ver pornografía, la hipersexualización, ver contenido inadecuado. Eso sí lo adelanta. Eso se llama hipersexualización de la infancia. De manera natural, un niño no siente deseo hasta que llega a la pubertad. Por eso te puedes bañar con tus chiquitos de 3, 4, 5 años, porque no hay deseo, porque te van a ver, van a querer explorar, van a querer a lo mejor tocarte las pompas o a papá que le llega a la altura, tocarle el pene, morirse de la risa, jugar con el hermanito, pero no hay deseo, no es una intención erótico-sexual. ¿Sienten placer? Sí, porque hay terminaciones nerviosas. En la segunda infancia, tampoco hay deseo a menos de que haya una hipersexualización, que esté expuesto a situaciones que lo sexualicen en el aspecto erótico sexual. Ahora,
en los genitales, en los suyos y en los ajenos, por esta identidad de género. Los niños de preescolar son súper curiosos. Vas al baño y se te para y te quiere ver y te paras y te ve las pompas y te bañas y te quiere tocar los pechos, ¿no? El otro día fue algo maravilloso. Tengo 2 nietos, uno de 5 años y uno de 2. Tenía yo a mi nieto Mateo sentado en las piernas y de repente se me queda viendo a los pechos, me agarra así y me dice, ¡tienes 2 bolas! Nunca se había percatado de los pechos. Y yo, sí, mi amor, igual que mamá. No me había dado cuenta, Abu, me dice, vaciadísimo. No te está tocando con un contenido erótico sexual. Fue un descubrimiento. De repente se dio cuenta que su abuela tenía pechos, al igual que otras mujeres adultas, ¿no? Entonces, no hay ese deseo. Sí van a tener ese interés. Y eso nos lleva a 2 puntos muy importantes. Una, a lo que es el autoerotismo y 2, a lo que son los juegos sexuales infantiles. ¿Qué es el autoerotismo y por qué le llama autoerotismo? Masturbación, se utiliza este término más para la vida erótico-sexual del adolescente o del adulto. Cuando ya hay una intención erótico-sexual, cuando se busca el placer, la excitación, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el término no es muy correcto porque en latín masturbar quiere decir violar o lastimar con la mano. Pero bueno, en la vida del adolescente adulto lo podemos emplear. Cuando yo hablo de un niño, hablo de autoerotismo, porque no hay la intención erótico-sexual del adulto. Es una intención exploratoria. Auto, yo solito, erotismo, descubro las sensaciones de mi cuerpo. El autoerotismo se da en la primera infancia muchísimo. Hay un egocentrismo que hace que el niño focalice mucho su atención en generarse placer. Se chupa el dedo y le da placer, se hace así en el pelito y le da placer, se jala la orejita, agarra la frazadita o el trapito y lo chupa y le hace así. Todo eso le va generando placer, ¿de acuerdo? Eso se llama tener una especie de autoerotismo y también toca sus genitales. En el kinder es totalmente esperable, sobre todo entre los 3 y los 5 años, que los niños saquen su ansiedad a través del autoerotismo. ¿Por qué? Porque tocarse los genitales produce tranquilidad. Así de sencillo. Y entonces te puedes encontrar a la niña que de repente se pone así en el pico de la mesa y se mueve, se monta en un peluche y se mueve, tienes la pierna cruzada y se pone arriba de tu pierna y se balancea, se sienta sobre su propia piernita. Hay frotamientos. Ese es un autoerotismo esperable. Generalmente es más frecuente al ver la tele, que están aburridos, en el coche, por ejemplo, cuando son momentos de ansiedad en la escuela, por ejemplo, ¿sí? O hay niños que tienen una mayor frecuencia, hay niños que nunca los ves. Eso no quiere decir que no lo tengan. O en el momento en que los desvistes y están libres de pañal, libres de ropa, y entonces empiezan a tocar sus genitales. ¿Cuándo me llama la atención el erotismo? Cuando se convierte en un foquito rojo, cuando es constante, repetitivo y no cede ante distracciones, no llamadas de atención. No hay que llamar la atención y decirle, déjate ahí, no seas cochino, te vas a lastimar. ¿Me voy a lastimar por qué? Si me estoy generando una sensación placentera. ¿Por qué me dices que me voy a lastimar cuando yo estoy sintiendo agradable? ¿Sí? Es cuando lo distraes. Vente, mi amor, vámonos a preparar la cena. Estás en el kinder. A ver, mis amores, manitas arriba. Vénganse, vamos todos al recreo. La fiesta, la piñata, vamos todos afuera. Si tienes un niño que se queda de manera constante, repetitiva, con angustia y no cede a la actividad ante una distracción como las que acabo de nombrar, es un foquito rojo. ¿Qué puede estar pasando? Te lo tiene que determinar un psicólogo infantil. Puede ser ansiedad porque hay conflictos dentro de su casa, porque los papás se separaron, porque llegó un hermanito, porque se cambiaron de casa, porque
lo cambiaron de país y no está entendiendo el idioma, por N cantidad de causas, también por un abuso sexual, pero necesita haber muchas otras señales para poder determinar. ¿Quién lo determina? Un especialista. Y en el autoerotismo va a haber frotamientos. No hay introducción de dedo u objeto en vagina, en ano o en boca, pero en boca haciendo movimiento sexual. No es lo mismo que muerda la pluma a que haga un movimiento sexual. ¿De acuerdo? Esto es la diferencia. Un autoerotismo natural, esperable en el momento de vida, es espontáneo, cede ante el cambio, no es repetitivo, no es con angustia. Puede estar ansioso, pero no es esta angustia de todo el mundo en la piñata y ese chiquito se quedó teniendo autoerotismo. ¿Qué es un juego sexual infantil? Perdón, antes, el autoerotismo va a seguir a lo largo de la segunda infancia. Es muy probable que tú ya no lo veas cuando entre a la primaria, porque ya comprendió los términos de público, de privado, ya comprendió qué conductas sexuales se hacen en público, cuáles no, porque ya le da pena la mirada del otro. Al de kinder, por favor, si pudiera hacer pipí a la mitad del patio a los 3 años, lo haría feliz de la vida, ¿sí? ¿Qué son los juegos sexuales infantiles? Un juego sexual infantil se llevan a cabo entre niños y niñas que son de la misma edad. De la misma edad me refiero al mismo grado escolar. Y estos juegos son espontáneos, divertidos, pueden ser entre 2 niños, 2 niñas, 2 niños y una niña, 2 niñas y un niño, la combinación que sea, sin que tenga que ver nada con la orientación sexual. Es un juego exploratorio. ¿Cuáles son los juegos sexuales infantiles? Justo jugar, a ser esposos, a ser novios, a darse un chico en la boca, a que estás bañando a tus 2 hijos y se empiezan a explorar y uno le ve el pene al otro y se lo toca y ya se lo jaló y le pica la pompa, ¿no? A que entra el niño en el kinder, se baja los pantalones, le enseña las pompas a todo el mundo y todos se mueren de la risa y le reafirman que qué gracioso es enseñar las pompas. Esos son juegos sexuales infantiles. Que te caches a 2 niños o 2 niñas en el baño enseñándose los genitales, incluso, ¿no? De, mira mi pene, pues mírame, y que puedan incluso haber, ¿no? Un breve, ¿sí? Exploración, punto. Tienen que ser espontáneos, de mutuo acuerdo, de la misma edad. No hay estrategias, no es vas a dejar de ser mi amigo, te voy a pegar, te voy a acusar, no hay una estrategia de por medio, ¿sí? Cuando los juegos sexuales se dan entre niños que hay una diferencia de 3 años o mayor, hay que ver el caso para ver qué está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un juego sexual infantil, si bien es una conducta esperable, hay que regularla. Es esperable, pero no deseable. La voy a regular porque vivimos en una sociedad que tiene ciertas reglas o normas de conducta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de esperable pero no deseable? Pongo el ejemplo con los mocos. Es esperable que los niños se saquen los mocos y se los coman o los embarren en el sillón o en su ropa, pero no es una conducta deseable. No me asusto porque sé que es esperable, pero regulo la conducta, agarro un Kleenex, se lo doy y le enseño cómo sonarse. Lo mismo pasa con el juego sexual infantil. No me asusto, sé que es esperable en el momento de vida, pero lo regulo y hablo de partes públicas y partes privadas, de cómodo o incómodo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿no? En el kinder, tiene un tocamiento que ya no es adecuado o esperable? ¿Cuáles son los 3 que no son esperables a lo largo de la primera y de la segunda infancia? Que uno le solicite sexo oral al otro, perdón que sea específica, chúpame el pene, chúpame la colita, etcétera,
que haya movimientos sexuales, un niño que se ponga encima del otro, o que haya intento de penetración de dedo u objeto en vagina, en boca o en ano, en boca, haciendo movimiento sexual. Si suceden alguna de estas tres, estamos hablando de que algo vivió ese niño y que como no lo pudo acomodar, está repitiendo la conducta con otro niño. ¿Eso lo convierte en un abusador? Por supuesto que no. Pongo el ejemplo con el robo. Si tu chiquito de 4 años entra a una tienda, ve un dulce y tú ni cuenta te das y lo agarra y se lo saca, volteas y le dices, oye, mi amor, ¿y ese dulce? Pues lo saqué de la tienda. ¿Quién lo pagó? Nadie. Eso se llama robo. Es un robo. ¿Qué vas a hacer? Vas con él, regresas el dulce, pides una disculpa y le enseñas que eso no es una conducta adecuada. Si tu chiquito de 8 años, 9 años, entra a la tienda y roba un dulce, ya tiene una mayor conciencia, ya hay una plataforma moral, pero todavía no comprende al 100 la implicación, el daño, etcétera. Lo vas a regañar de una manera más severa. Probablemente el de la tienda lo regañe de alguna manera más severa, pero no lo vas a meter a la cárcel. Si a los 15 años roba un adolescente, la historia es otra, porque ya no depende de lo que tú quieras, ya depende de lo que la autoridad ponga. Ya la consecuencia está al exterior, no al interior. Es decir, conforme un niño crece, la capacidad de poder comprender sus acciones, de tener intencionalidad, aumenta y la consecuencia es mayor. Entonces, cuando un niño chiquito repite una conducta sexual que no es esperable en el momento de vida, hay que ver qué está pasando, porque seguramente está siendo víctima de un abuso por alguien mayor que él o está viendo contenido que no es adecuado, ¿sí? Entonces, esto es con referencia a los juegos sexuales infantiles. ¿Qué puede ser? 2 niños bañándose, que se observen, como ya lo dije, que jueguen a ser esposos, novios, a casarse, a darse besos, a ser el príncipe y la princesa, ¿no? Y que el príncipe despierte con un beso de amor a la princesa. Sonrío porque me tocó un día un caso maravilloso en donde 2 mamás llegaron angustiadísimas porque se habían cachado a sus 2 hijas de 5 años darse un beso en la boca. Estaban jugando al príncipe y a la princesa. Una era el príncipe, la otra era la princesa. La princesa estaba acostada, el príncipe hincado a punto de darle el beso en la boca cuando entra la mamá y le dice, ¿qué estás haciendo? Shh, vas a despertar a la princesa y yo la tengo que despertar con un beso de amor. Y me dice, pero son 2 niñas. Y digo, vas en una escuela de puras niñas, ¿de dónde quieres que saquen al príncipe? Es un juego, punto. Les puedes dar opciones. Los niños no se dan besos en la boca, solo los adultos. Mira, dale el beso de amor, pero se lo das aquí. En fin, podemos regular, pero no me asusto porque sé que es una conducta esperable. Bien, alrededor de los 5 solicitan su privacidad, ¿no? Ya no quiero que me veas, mamá, ya no quiero que me veas, papá, yo me baño solo. Respeta la solicitud de privacidad porque lo que respetas al interior, aprenden a exigirlo al exterior y comprenden ya los conceptos de público, privado, a la vista, al tacto y por espacio. A partir de los 5, de ahí en adelante, hasta la entrada de la pubertad y por supuesto en la pubertad, tus hijos deben de comprender el concepto de público y privado. Lo repaso rápidamente. Todo tu cuerpo puede ser público a la vista, menos la parte que cubre tu ropa interior o tu traje de baño. Pene y pompas en los niños, vulva, pompas y pechos en nuestra sociedad en las mujeres. ¿Ok? Al tacto, aquí siempre cometemos un error. Que nadie toque tus partes privadas. Son solo tuyas. Nadie puede tocar tus genitales. No es cierto. Lo llevas al doctor y lo tocan. Le tienen que cambiar el pañal y lo tocan.
hace popó y todavía no sabe limpiarlo y lo tocan y lo ayudan en la escuela y lo ayuda la abuela y lo ayudas tú y lo ayudas a bañarse. En lugar de decir nadie, ¿quién es nadie? Y lo pongo en palabras de un niño. Mijito, ¿por qué te dejaste tocar si te dije que nadie te podía tocar? No fue nadie, mamá, fue Pedro. Me encantó la respuesta. Claro, ¿quién es nadie? ¿No? Entonces, en lugar de decir quién no, vamos a decir quién sí. Y no es nada más tus genitales. Todo tu cuerpo es privado al tacto. Todo. Porque yo, que estoy aquí sentada, me sentiría muy incómoda si alguien extraño llegara ahorita, me quitara mi zapato y empezara a agarrarme los pies, o me levantara mi blusa de la espalda y me empezara a rascar la espalda, o me empezara a tocar el pelo o la cara, no porque esté cometiendo un abuso sexual, porque todo mi cuerpo es privado y porque yo tengo la capacidad de tomar la decisión y decir quién sí me toca y quién no me toca. Entonces, todo tu cuerpo es privado al tacto, pero las partes más privadas son las que cubren tu ropa interior, es decir, las privadas a la vista. Sí, ¿quién sí te las puede tocar? ¿Quién sí? ¿Papá o mamá? Pero solo cuando hay una razón. Punto. No es papá y mamá porque llegaron a la casa y déjame verte tus pompas. No, es papá o mamá cuando hay una razón de higiene, pocas veces de salud, que está rosado, rosada, que se cortó, que hay que ponerle una pomada, una inyección. No, la mayoría de las veces es higiene. Te limpia cuando haces popó, te cambia el pañal, te ayuda a bañarte. ¿En dónde lo tiene que hacer? En un lugar privado. El baño o el cuarto, punto. ¿Y cómo? Te limpia, pero no acaricia. ¿Quién? ¿Por qué razón? ¿En dónde? ¿Y cómo? Cerramos el embudo de posibilidades. ¿Quién más? ¿El doctor o la doctora? ¿El enfermero o la enfermera? ¿Por qué razón? Médica, el 90% de las veces. El enfermero o la enfermera a lo mejor lo tienen que bañar en un caso de hospitalización. ¿En dónde? En un consultorio o en un hospital. No el tío que el domingo llegó a casa de los abuelos y es doctor y en la sala le dijo, bájate los pantalones, ¿no? ¿Y cómo? Te puede revisar, pero no acariciar. Y abres ese mundo a las personas que lo tengan que hacer. La nana de la escuela, la abuela cuando te quedas en su casa, solo por razón de higiene, no médico, en donde en un lugar privado y puede revisar, pero no acariciar. Desde los 4 años, ¿sí? Tienes que manejar estos conceptos. Público y privado de espacio. ¿Qué puedo hacer en un lugar público? ¿Qué puedo hacer en un lugar privado? ¿Qué lugar es privado? Mi baño y mi cuarto, punto. El resto de mi casa es pública. Yo estoy vestida en el resto de mi casa porque no sé cuándo puedan entrar mis hijos con sus amigos, mi marido con las personas que trabaja. Me comporto como si estuviera en un lugar público. Y cuando manejo mi coche privado, voy vestida y me comporto como en un lugar público. Punto. Pensamiento concreto, ¿cómo se dice? Frases concretas. Tu cuarto, tu baño son privados. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo privado? Pipí, popó, desvestirte, tocar tu cuerpo, bañarte. Punto. Todo lo demás es público. Tu escuela es pública, aunque sea privada. De eso no la aclares para que no lo confundas, ¿ok? A los 7 años diferencian entre conductas adecuadas y no adecuadas. Apenas esta plataforma moral apenas está funcionando y ya más o menos lo saben. Antes no. Un niño de 3 años, de 4 años, no sabe si es adecuado o no. Tú le estás enseñando, pero no ha terminado de hacer lo suyo, ¿sí? Por eso un niño de 3 años le puedes cambiar el pañal o el traje de baño a la orilla de la alberca y no le va a importar. Al de 7 sí, porque ya hay una plataforma moral. Bien, preparando el camino, papás. Vamos hacia el final para abrir a dudas. El amor no es un lujo, es una necesidad. Creo que no hay mucho que decir aquí. Empatiza con sus emociones, enséñalo a identificarlas, regularlas y expresarlas
ya lo fuimos diciendo. Dale estructura con límites, rutinas claras, responsabilidades acorde a su edad. Es muy importante, ¿no? Que conozca la rutina, sobre todo los niños de kinder, que vaya entendiendo el límite. Sé constante con los límites para que lo pueda hacer suyo. Si un día dices, no brinquen en la cama, y al día siguiente dices, ay, que brinquen en donde quieran, estoy muy cansada. Y al otro día dices, te dije que no brincaras en la cama, nunca va a entender el límite. Hay que tener constancia, responsabilidades acordes a su edad. Separa el error de la persona, importantísimo. ¿A qué me refiero con esto? Separar el error de la persona es que en lugar de decir, tiraste el agua, eres un inútil, nada lo haces bien, ve nada más, echaste a perder el mantel, ¿ahora qué voy a hacer? Nada te sale bien y ya lo convertiste en el error. ¿Ah? No tuviste cuidado con la jarra, voy a procurar poner jarras más pequeñas para que no te pesen y vamos a aprender. Y mientras me ayudas a quitar la mesa, a cambiar el mantel y trae un trapo de la cocina y vamos a limpiar. Eso es reparar y no convertir a la persona en el error. Pasen tiempo de calidad juntos, por favor. Jueguen, diviértanse, escúchalo, platiquen, inventen cosas. Eso es tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es tú siéntate en el iPad, yo aquí en mi celular, cada quien en su mundo, pero aquí estoy. No, conecta, míralo a los ojos, tírate al suelo, construye un castillo, corre como avión, salta como jirafa, haz lo que quieras. Bueno, no sé si salten las jirafas, salta como canguro, no importa, ¿sí? Pero justo vuélvete parte de su juego para que puedan hacer conexión. Y si ya es más grande, un juego de mesa, lo que sea. Desde pequeño, enséñale las partes de su cuerpo, nombrando los genitales por su nombre. No favorezcas los estereotipos ni los códigos de violencia de género, ya lo hablamos. Construye una autoestima interna y externa por igual en niños y niñas, ¿no? Qué inteligente eres, qué inteligente eres, qué guapa estás, qué guapo estás, qué fuerte eres, ¿sí? Y favorece la equidad de género. Tuve una chiquita de 6 años que la mamá me consultó porque quería ser niña. Estoy súper angustiada porque mi hijo quiere ser hombre y quiere ser hombre y quiere ser hombre. Volteo a ver a la niña, una niña encantadora, todo terreno, ya saben, patineta, bicicleta, árbol, todo, fútbol, ¿sí? Y la traen vestidita con un vestido, con su alancito, sus zapatitos, ¿no? Y de repente le digo, oye, platícame, ¿por qué quieres ser niño? Qué pregunta tan más sencilla. Y su respuesta fue en este tono. Ay, Regina, veme cómo vengo vestida, con este vestidito. Y si me subo al árbol, mi mamá, vas a romper el vestido, mijita, vas a enseñar los calzones, mijita. Con esos zapatitos te vas a resbalar, te vas a ensuciar los pies con tus guarachitos. Quiero ser hombre. Claro, tenía hermanos y primos y todos se divertían saltando, yendo, todo. Y ella la tenían sentadita por el vestidito. Dice, quiero unos pantalones, le gritaba la mamá. Y yo, vete por unos pantalones, por favor, ¿no? Entonces, brindar estas oportunidades por igual. Perdón. Respeta y valida la sensación de incomodidad, lo vuelvo a repetir, lo que tú respetas al interior de casa, aprende a exigirlo al exterior, introduce los términos de público y privado, como ya lo comenté, cuida, por favor, lo que ven los medios. No le tocan contenidos de miedo, de violencia, ni sexuales, no. Eduardo Calixto, un neurofisiólogo, dice que lo que tu hijo ve entre los 8 y los 14 años va a permear su personalidad, ¿sí? Si ve violencia, va a ser violento. Si ve conductas sexuales no adecuadas, las va a llevar a cabo. Cuida lo que ve. No le toca ver miedo, no le toca ver violencia, mucho menos pornografía. Su cerebro no identifica entre la realidad y la fantasía. Su cerebro reacciona como si las cosas fueran reales. Por eso cuando tú adulto vas a una película de miedo, sientes miedo. Y cuando hay una de esas escenas horribles, ¿no? Bueno, yo soy de las que avísame cuando ya terminó, por favor, y no quiero ni verla, porque verdaderamente sufro. ¿Por qué sufro si sé que es una actuación y que no están matando a nadie? Porque mi cerebro produce neurotransmisores
que hace que sienta yo como si las cosas son reales. Si yo como adulto sufro en una película de violencia, imagínense un niño que todavía no tiene la capacidad de identificar la realidad de la fantasía. No mandes mensajes negativos sobre su cuerpo de otra persona. No saben cómo me ha tocado niños de, es que yo ya soy muy fea porque tengo pancita. Y es una niña de 5 años. Cuando tú haces comentarios de, no, bueno, ve nada más qué panza tiene esa señora, cómo se atreve a ponerse bikini. Mira nada más ese señor. En ese momento tu hijo empieza a asimilar estos mensajes. Y por último, papás, si alimentamos a los niños de amor, los miedos morirán de hambre. Me encanta esa frase, no es mía, es de La mente es maravillosa. Muchas gracias. Vamos a abrir a preguntas. Les recuerdo, soy educadora sexual infantil, terapeuta breve. En mis redes me encuentran como Edusex Integral. Mi mail es rnoveloq@gmail.com. Mi página es www.reginanovelo.com. Y este código de barras los lleva directamente a mi página en donde tengo algunos cursos ya pregrabados. Les agradezco su atención. Voy a dejar de compartir para poder tener un diálogo y ver qué preguntas me hicieron el favor de plantearme. Listos, aquí estamos. Lista para las preguntas, Sandra. Gracias, muchas gracias, Regina, por toda esta conferencia, todos los tips y recomendaciones que nos das, porque van a ser de gran utilidad para todos. Aquí tenemos también ya algunas preguntas. Les recordamos, como dijo Miss Marifer al inicio, que también va a estar la conferencia, ¿no? Un par de días, un par de semanas. Les mandaremos la liga para que puedan revisarla nuevamente y también para aquellos que no pudieron acompañarnos, también la puedan revisar también. Tenemos aquí algunas preguntas, ¿no? Hacías hace ratito comentarios tú sobre las diferencias de edad para que se llame un juego sexual o no. Una de las preguntas es dice así, una niña de 8 años le pide a otra niña que toque su cuerpo, una de 6 años sobre la ropa. ¿Esto cómo lo considerarías? Totalmente un juego sexual infantil. Es una niña de 6 años con una de ropa, con una de 6, perdón, ya es que pude poner el chat y aquí la estoy leyendo también, ¿no? Y están teniendo un juego. ¿Qué hay que hacer? Regular ese juego. Vuelvo a repetirlo. Que una conducta sea esperable al momento de vida no quiere decir que no la vayamos a regular. No hay una diferencia mayor de 3 años, por lo que me está diciendo aquí esta mamá, no hay estrategias, no hay nada. Y supongamos que llegara a haber alguna estrategia, amenaza, etcétera, hay que ver qué está pasando con la de 8. O sea, no es nada más, pienso en el niño de 6. ¿Qué pasa con el de 8 para que actúe de una manera que no sea adecuada? Pero a la manera en que aquí me lo plantean, es un juego sexual infantil esperable y hay que regular esta conducta, tanto en el de 6 como en el de 8. Ok, y luego por acá tenemos otra, ¿no? De una situación de 9 años. Digo, son como ejemplos muy específicos. No sé si quieres que los revisemos ahorita o podemos irnos a generales y algunos otros los podemos ir aclarando. Este es un caso. Sí, Fer. De la ¿No? niña de 9 años, ¿no? Exacto, exacto. Sí. De 9 años, ¿no? Que le hace el comentario sobre una definición del acto sexual y que ella se creyó que le provocó asco, ¿no? Por la parte que tú nos explicabas hace un ratito de cómo lo van entendiendo unos y otros. Y risa, pero es equivocada o incompleta. De hecho, la amiguita le habló del sexo oral. No sé bien qué hacer. Es momento de explicarle cómo sucede en realidad. Debo comentarle alguna cosa también a la mamá de la amiguita. Un niño de manera natural dentro de su proceso de desarrollo psicosexual no tiene por qué saber sexo oral. Ahí hubo un factor externo. Y ese factor externo está viendo pornografía, le están dando información que no le corresponde en ese momento de vida, un primo mayor, un hermano mayor, etcétera, ¿sí? O alguna otra persona. No es algo que un niño se pueda imaginar. Entonces, sí, definitivamente es una situación en donde se tiene que retomar
con la niña que lo escuchó. ¿Qué se puede decir? Mira, una pareja tiene que estar de mutuo acuerdo. Y cuando esta pareja se quiere, se dan besos, caricias, abrazos en todo el cuerpo. Cada pareja decide qué es lo que quiere hacer. Yo lo comparo mucho cuando me hacen este tipo de preguntas, porque tampoco vas a poner imágenes en su cabeza, perdón, con un baile, ¿no? A ver, cuando una pareja baila, ¿qué es lo importante para que ese baile pueda funcionar? Pues que estén de mutuo acuerdo, ¿no? Porque si uno baila muy alocado y el otro baila muy despacito, ¿no? Que estén de acuerdo en qué es lo que quieren bailar. Y cada pareja tendrá que comunicarse para poder decidir qué quieren hacer en ese momento y tendrá que ser adultos y de mutuo acuerdo. Punto. ¿Sí? Y ver qué está pasando a lo mejor con la otra niña, ¿no? Aquí ya se podría tomar la decisión de referirlo a la mamá, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con los papás directamente, ¿no? Si existe la confianza, sí, y es muy diferente el llegar y decir, es que tu hija le dijo a la mía, me preocupa que tu hija tenga una información que no le corresponde, ¿no? Entonces, por eso hay que hablar de los valores también a nivel personal. Muchas gracias. No, no veo ninguna otra. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. ¿No? Son las 9. Podríamos dar un momentito para alguna otra. Exacto, o si no, redirigir un poco, bueno, Regina, me gustaría muchísimo que volvieras a proyectar en pantalla tu información por aquellos papás que no pudieran haber escaneado la imagen de tu página o tener acceso a tus datos, que creo que pudiera ser de interés, volverlos a referir que vamos a tener esta conferencia un par de semanas para que puedan ustedes, pues sí, comprendo que verlo tal vez con su pareja, tal vez con más calma, un poco en la noche, etcétera, para que tengan, así que esta posibilidad de ir repasando los conceptos. De todas formas, ahí está. Muchas gracias, Regina. Me parece importante para ustedes que tengan pues, datos de una experta. Agradecerte, Regina. Creo que tenemos una última cosa en el chat para con esto cerrar. Tenemos por parte de una de nuestras mamás signos de alarma para saber si tu hijo está consumiendo pornografía. No sé si nos pudieras dar algunos elementos. Gracias, Regina. Buenísima pregunta. La verdad es que es un tema que me apasiona. En este momento estoy terminando de certificarme con una asociación que se llama Dale la Vuelta para poder justo seguir atendiendo niños y niñas que se meten de manera accidental o no accidental, ¿no? A la pornografía. ¿Cuáles son los signos de alarma? Puede ser que empiece a estar enojada, ¿no? Para no estar diciendo hombre, mujer, voy a hablar en hombre, refiriéndome a hombre y a mujer, ¿no? Puedes verlo enojado, irritado, mecha corta, que se encierra, que se aleja de la familia, que tiene una verdadera necesidad de estar conectado al celular, al iPad, que se te encierra en el cuarto. Esos son como los primeros datos. Les genera mucho enojo el estar viendo algo que no comprenden. La otra es que empiecen a utilizar un lenguaje vulgar, sexualizado, que de repente lo escuches y digas, pero ¿y de dónde salió ese comentario, mijito? No, ¿de dónde lo escuchaste? ¿Por qué? Y la siguiente, que es la más grave de todas, que empiecen a llevar a la actuación aquello que ven. ¿Por qué lo llevan a la actuación? Lo vuelvo a repetir, porque aquello que tú no has terminado de acomodar, lo vas a repetir hasta que lo acomodes. Nosotros, adultos, tenemos la capacidad de la palabra, ¿no? Siempre pongo este ejemplo que queda maravilloso, porque todos lo vivimos, que es la pandemia. Llegó la pandemia, nos angustiamos terriblemente y todos hablábamos de lo mismo. El costo del cubrebocas, qué barbaridad, ya cuesta no sé qué tanto. El tapete afuera de la casa, si vas a ir al súper, no vas a ir, el oxígeno, etcétera. Pasó la pandemia, empezaron las vacunas y todos hablamos de la vacuna. ¿Te vas a vacunar? ¿No te vas a vacunar? ¿Te van a meter un chip? No sé qué, ¿te vas a morir? ¿No?
ya nadie habla de las vacunas, ya nadie habla del cubrebocas, ¿cierto? Lo que en ese momento te causa angustia a ti, lo hablas y lo acomodas, lo hablas y lo acomodas. Los niños repiten la acción. ¿Cuál es la parte más difícil? Que un niño empiece a repetir conductas sexuales específicas con otro, cayendo en conductas de abuso, ¿sí? Por el uso de pornografía. Esa es tu contestación. Hay una Excelente. pregunta más. Hay una pregunta más, Regina. Dice, ¿se puede, si es adecuado explicar el acto sexual a nivel reproductivo a una niña de 9 años que va en segundo de primaria? Sí, y ya la ves lista. Sí, ahorita que ya estamos en marzo y que está a punto de terminar el año escolar. Hazlo, mi recomendación, antes de que entre a cuarto. Cuarto, ya vienen los cambios físicos, si no los vive él o ella, los va a vivir el compañerito, entra el deseo, hay más necesidad de tener más información a nivel erótico sexual, etcétera. Prepara a tu hijo y a tu hija dentro del contexto del amor y del mutuo acuerdo antes de que otro le dé información que no. Y hay otra más. Dice, si un niño de 9 años ya estuvo en contacto accidental con pornografía, que causó más búsquedas por curiosidad, ¿cómo abordar el tema con él para que no continúe con esta búsqueda por la curiosidad? Échamelo, no es cierto. Sí, con mucho gusto lo puedo ver. Hay que trabajar con ellos. Porque si tú no trabajas y le cambias la visión de lo que es la sexualidad, va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Imagínate, ¿no? Empieza a sentir lo que su cuerpo no está listo para sentir, a tener una información, el cerebro no está listo para poder tener. Si tú no cambias la visión y acomodas lo que vio y entiende que la sexualidad no es eso, no va a parar. Lo puedes regañar, castigar, quitarle el celular, prohibirle los siguientes 25 años los videojuegos, la televisión, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la dopamina se produce y porque el sistema de recompensa de la dopamina se altera. Hay que cambiarlo. Si no la cambias, va a seguir. Si necesitas de mi acompañamiento, con mucho gusto, la escuela te puede dar mis datos. Pues creo que hasta aquí. Muchas Como siempre, gracias. darles el foro abierto a través de Sandra Asensio para aquellos padres de familia que requieran los datos de contacto de Regina, cualquier otra información que pueda haber sido derivada de esta conferencia, cuenten con Olinka para ello. Muchísimas gracias, Regina, creo que fue de mucho interés. Agradecemos pues, la clarificación de muchas cosas que luego es complicado hablar con estos términos tan claros como lo hiciste hoy. Gracias a todos los papás que participaron. Justo construimos juntos esta sana sexualidad, este acercamiento apto a disfrutar y vivir nuestros cuerpos desde un lugar de felicidad, de disfrute y de responsabilidad, ¿no? Es algo que debemos de modelarle a nuestros hijos, a nuestros niños, y se hace desde todas las canchas, la educativa, la familiar, la social. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas gracias otra vez, Sandra, y a todos los que participaron. Cualquier cosa, por favor, pues diríjanse con nosotros al correo de Sandra Asensio o el mío, MF Gutiérrez, y pues muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches y gracias a todos. Gracias, Marifer. Gracias, Regina. Gracias a todos. Que tengan linda noche. Linda noche a todos. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios.